Los carolingios construyeron un gran imperio que el oeste de Europa no había visto desde la caída del Imperio Romano de Occidente. Bajo el liderazgo de Carlomagno se reafirmó la unidad cultural del viejo continente. Este gobernante es símbolo de la integración europea. El reino de los francos fue unificado por Clodoveo, nieto de Meroveo, fundador de la dinastía merovingia. Al morir Clodoveo en el año 511, el reino se dividió en cuatro regiones: Neustria al oeste, Austrasia al este, Borgoña en el centro y sur, y Aquitania al sudoeste. Los reyes merovingios que gobernaban estas zonas sostuvieron continuas luchas entre sí, que debilitaron su poder y prestigio. El poder político había pasado a manos de la nobleza terrateniente. Algunos de ellos se convirtieron en mayordomos de palacio, título que designa a estos consejeros reales que se convirtieron en los verdaderos dueños del poder. Los reyes les concedían tierras para asegurarse su lealtad. Estos monarcas, muchos de ellos incapaces ante el declive de su autoridad real, prefirieron delegar las responsabilidades de gobierno a sus mayordomos de palacio. Por eso se les llamó reyes holgazanes. Los mayordomos de Austrasia, de la familia Aristal, obtuvieron la supremacía a inicios del siglo VII. Uno de los más destacados fue Carlos Martel, quien detuvo el avance de los musulmanes tras derrotarlos en la batalla de Poitiers en el año 732. La victoria fue de decisiva importancia, pues significó el fin del avance islámico en Europa occidental. Tras la muerte de Carlos Martel, el cargo de mayordomo de palacio fue dividido entre sus dos hijos, Pipino el Breve en Neustria y Carlomán en Austrasia. Al abdicar este último, el poder del reino franco fue para Pipino. Solo necesitaba coronarse rey, pero no sería nada fácil. Tenía que justificar el derrocamiento de los merovingios sin provocar una sublevación general. La oportunidad llegó cuando el papado, ante la amenaza de los lombardos, requería el auxilio de los francos, y Pipino necesitaba que el papa legitime su coronación. En el año 750, Pipino envía una delegación para entrevistarse con el papa Zacarías, con la intención de poner fin a la dinastía merovingia. Zacarías acepta y declara que Pipino debe ser rey de los francos. El papa necesitaba que los francos tuvieran un rey con autoridad para combatir a los lombardos. Pipino derrocó al último rey merovingio, Childerico III, en el año 751, y se corona rey de los francos al año siguiente, estableciendo la dinastía carolingia. En el año 754, Pipino es consagrado rey de los francos por segunda vez en la Basílica de Saint-Denis, pero en esta oportunidad por el Papa Esteban II, estableciendo una alianza entre la Iglesia y el reino franco. A la muerte de Pipino el Breve en el año 768, el reino fue dividido entre sus dos hijos, Carlos y Carlomán I, quienes recibieron Neustria y Austrasia respectivamente. Tras la muerte de Carlomán I en el año 771, Carlos ostentó todo el poder y a partir de ahí inició una política de expansión para restaurar la unidad política del antiguo imperio romano sobre la base del cristianismo y la herencia cultural germánica. Realizó exitosas campañas militares contra otros pueblos germanos. En el año 800 fue coronado emperador de los romanos por el Papa León III como una retribución al apoyo político y militar que recibió por parte de Carlomagno. Estableció la capital de su imperio en Aquisgrán. Su amplio territorio fue dividido en condados, que eran provincias gobernados por un conde. La reunión de varios condados formó un ducado que estaba a cargo de un duque. Las provincias fronterizas no se denominaban condados, sino marcas, que estaban a cargo de un marqués. Los condes, duques y marqueses recibían grandes extensiones de tierra por parte del imperio a cambio de su fidelidad. Con el tiempo se convirtieron en una poderosa aristocracia terrateniente. Detentaban poderes administrativos, fiscales y judiciales. Presidieron las asambleas de los hombres libres. Tuvieron mando militar de los subordinados al soberano.
Los condados y las marcas estuvieron sometidos a un control de los emisarios regios llamados missi dominici, un laico y otro eclesiástico. Estos funcionarios velaban por la regularidad de la administración, el cumplimiento de las obligaciones militares, atención de las reclamaciones, nombramientos de regidores, entre otros. El clero, la aristocracia y el pueblo realizaban asambleas 2 veces por año para informarse de los planes y escuchar opiniones. En primavera se reunían los hombres libres, se denominaban campos de mayo. En el otoño el clero y la nobleza en la asamblea de los notables. Ninguno de estos tuvo carácter resolutivo sino consultivo. El emperador podía tomar de las asambleas las disposiciones o capitulares y modificarlas. Carlomagno contaba con funcionarios como el canciller, que era su secretario, y el chambelán, que se encargaba de su servicio personal. La estabilidad política permitió el desarrollo cultural del imperio. En esa época, la mayoría de la población era analfabeta. Por tal motivo, se impulsó la formación de escuelas para formar a los funcionarios y controlar a las masas para proteger los intereses de las clases dominantes. Existieron 3 tipos de escuelas. Escuelas palatinas. Desde aquí se formaban a los futuros funcionarios imperiales. Escuelas conventuales. En este lugar se educaba al clero bajo las 7 artes liberales establecidas por Alcuino de York, para que cumpliera la función de controlar ideológicamente a la población a través del credo religioso. Escuelas parroquiales. Se le impartía educación para el pueblo, no para ampliar el conocimiento, sino más bien se les enseñaba a obedecer y soportar con resignación su condición de explotado. Esto se lograba a través de la religión cristiana. La Iglesia católica estaba encargada de la educación. Para el imperio carolingio era importante contar con los servicios del clero para concientizar a la población en el cumplimiento, la obediencia, la resignación y el fatalismo. El sistema económico se basaba en la concesión de bienes a cambio de servicios. La economía del imperio descansó sobre la explotación feudal de los campesinos llamados siervos, que labraba la tierra, criaba ganado, tejió lienzos, vestidos y construyó sus propias casas. La sociedad se estructuró de la siguiente manera. La nobleza o aristocracia estuvo conformada por los grandes terratenientes, quienes gozaban de las riquezas y los cargos principales del Estado. El clero, conformado por la jerarquía eclesiástica, existió un clero regular que se desarrollaba en una vida monástica. El clero secular estuvo conformado por sacerdotes que dependían directamente de los obispos y dirigían las parroquias. Hombres libres son personas dedicadas a la artesanía, al comercio y pequeños propietarios. Muchos de ellos vivían en la ciudad y pagaban sus tributos. Los siervos era la gran masa campesina dedicada a la agricultura, que estaba a merced del terrateniente o gran señor feudal. Carlomagno murió en el año 814 y le sucedió su hijo Ludovico Pío, también llamado Luis el Piadoso, que tuvo que enfrentar violentos conflictos con una nobleza cada vez más poderosa, que empezó a retener los cargos que se les habían delegado y acumular grandes extensiones de tierra, gracias a los feudos entregados por el emperador o a las pequeñas propiedades que tomaba del campesinado. Posteriormente surgió una feroz contienda con sus hijos. Al morir Ludovico Pío en el año 840, los hijos, después de superar los conflictos, llegan a un acuerdo a través del Tratado de Verdún, donde se dividen el imperio entre ellos. En los siguientes años, estos reinos fueron repartidos entre los hijos de estos, lo que generó una serie de contradicciones. Entretanto, se producían incursiones devastadoras de normandos, sarracenos, húngaros y eslavos. Europa se convirtió en un gran mosaico, cuyas tierras estaban en manos de pequeños y grandes terratenientes. El feudalismo se estaba consolidando.